En tus redes dices que es muy importante que las personas sepan cómo funciona el dolor. ¿Qué deberías saber acerca de cómo funciona, de sus componentes, de cómo se relacionan entre ellos? Vale, esta quizás es la pregunta más compleja de todas porque, o sea, esto es una parte muy importante de nuestro trabajo con los clientes y es, como digo, quizá la parte más difícil. Em, para mí hay como 4 puntos que son importantes. El primero de ellos es, la gente tiene que entender que el dolor no es algo malo, el dolor es algo necesario, ¿vale? Sin el cual no podríamos vivir. Es decir, el que tú sientas dolor es lo que hace que si te has partido un brazo, no lo muevas para que se recupere más rápido, o que si coges una bandeja recién sacada del horno, la sueltes y no te quemes la mano por completo, ¿vale? Entonces, el dolor no es algo malo, el dolor es un mecanismo de supervivencia que tiene el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ciertas circunstancias ese mecanismo funciona erróneamente y lo que hace es detectar dolor cuando no debería de estar, ¿vale? Que ahora luego hablaremos de eso si queréis. En segundo lugar, el objetivo del tratamiento, y esto nosotros lo intentamos inculcar a nuestros alumnos también, no es buscar el dolor cero. Cuando una persona empieza a trabajar conmigo, su objetivo es quitarse el dolor, pero yo lo que intentamos hacerles ver es quitar el dolor no depende al 100% de ninguna persona, ¿vale? Porque como digo, el dolor es necesario, ¿ok? Pero el objetivo tiene que ser llevar una vida lo más normal posible, aunque tengas un poquito de dolor. Si tú vas con ese enfoque, el tratamiento es, o sea, hay mucha diferencia entre las personas que tienen ese enfoque y las que están frustradas porque aún cuando se levantan por la mañana la espalda les duele un poquito. En tercer lugar, lo siguiente que a mí me gustaría que tuviese en cuenta la gente es que hay muchísimas cosas que afectan al dolor, ¿vale? No solamente el que te hayan detectado una hernia, una protusión, tengas escoliosis, tengas una estenosis, eso es un factor que va a afectar, ¿vale? Pero si atendemos a lo que nos dice la ciencia, al final el ser humano es un ente biológico y le influyen 1.000 millones de cosas. Entonces, por ejemplo, influye la tolerancia que tú tengas al dolor, las experiencias de dolor que tú hayas tenido, influye incluso si eres hombre o mujer, si tienes más edad o menos edad, si eres de una raza o eres de otra, influye si tú has tenido un entrenamiento previo, la preparación que tiene tu cuerpo, influye lo que te haya dicho el médico, lo que hayas visto por internet, lo que te hayan dicho, lo que tú sientes en el día a día, si vives con estrés, si estás contenta con tu trabajo, todo eso influye. De hecho, muchas personas que viven con dolor sienten que cuando a lo mejor tienen una semana de mucho estrés laboral, el dolor aumenta mucho. Y ahí no ha cambiado nada. O sea, tu lesión es la misma, pero ¿qué cambia? Cambia que vives con mucho más estrés, tu sistema nervioso, ¡pum!, se tira para arriba y eso influye mucho más a la hora de sentir ese dolor, ¿no? Y luego, por último, entender que la persona que vive con dolor, que lleva mucho tiempo con dolor, hablamos de dolor crónico más de 6 meses, ¿vale? Aproximadamente, em, se produce una serie de circunstancias en su cuerpo que no son normales y tiene que saber que no son normales, ¿vale? Una de ellas en concreto se llama alodinia, ¿vale? Y es sentir dolor en cosas que no deberías de sentir dolor, ¿vale? Por ejemplo, la persona que lleva con dolor lumbar, como a mí me ha pasado de casos de clientes que llevan 15 años con dolor lumbar, eh, claro, es como que no recuerdan su vida sin dolor. Entonces, cualquier movimiento, cualquier cosa que hacen en su día a día, eso les evoca dolor. Entonces, no te tiene por qué doler la espalda cuando te agachas a coger un boli del suelo, pero hay muchas personas a las que les duele la espalda. Y otra cosa se llama esa hiperalgesia, ¿ok? Que es algo que te podría doler, te duele mucho más de lo que debería dolerte. ¿Sí? Esto se ve muy fácilmente en gente que lleva mucho tiempo con dolor de espalda, que es de lo que estamos hablando, cuando a lo mejor le haces un poquito de presión en la zona lumbar y, ostras, eso le provoca un dolor exagerado cuando no debería de dolerte tanto. Esa zona está mucho más sensible, hay menos tolerancia y ocurre todo esto que hemos dicho. Así que si tuviese que resumirlo, serían esos 4 puntos, a pesar de que hay muchos más. Claro, porque si no me equivoco, el dolor tiene un componente que sería esta señal nerviosa, ¿no? Que va desde nuestro cuerpo pues hasta el cerebro, pero luego tiene otro componente que es la interpretación que hacemos de esa señal. E interviene todo esto que acabas de mencionar. Me gustaría hablar un poco cómo influyen las creencias o pensamientos que tenga la persona sobre este dolor en la interpretación que hace del mismo. Claro. Al dolor hay algo que le afecta mucho y es tanto las creencias como la atención que tú le prestas a ese dolor, ¿vale? Al final,
donde pones tu foco, al final es lo que el cerebro interpreta que es más importante para ti, ¿no? Entonces, esto es muy claro. Si una persona cree que lo que tiene es para siempre y no va a conseguir solucionarlo nunca, es muy difícil que consigas que esa persona mejore. ¿Por qué? Porque nosotros podemos empezar a hacer ejercicio, la persona puede empezar a moverse, puede cambiar su alimentación, puede empezar a descansar mejor y va a mejorar bastante. Sin embargo, nadie le puede asegurar y no quita que un día pueda tener una recaída, que es lo más normal en un proceso. Entonces, si esta persona no ha hecho ese cambio de creencia, ¿qué es lo que piensa? Buah, ya sabía yo que esto no era para mí, esto justo como estaba al principio, es que esto no funciona, es que conmigo no puede ser. Entonces, es esa rueda en la que siempre estás ahí. Abandono el ejercicio, me vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ostras, el trabajar para cambiar esas creencias es lo más complicado y es lo más importante. Y es lo más importante. En muchas ocasiones la gente necesita ayuda psicológica para entender oye, que quizás no elimines tu dolor para siempre. Quizás tengas dolor el resto de tu vida, pero puedes llegar a llevar una vida lo más normal posible y que el dolor no sea un limitante en tu día a día. Eso es lo que intentamos trabajar, ¿no? Y luego el tema de la atención, como he comentado, es básicamente, si tú estás constantemente, hace poco leía, bueno, hace poco no, hace un tiempo leía un estudio de que las personas que viven con dolor son adictas a aliviar el dolor, ¿vale? Entonces, una persona que lleva mucho tiempo con dolor, la verás que cuando, vamos a poner el ejemplo del cuello para no estar siempre con la zona lumbar, ¿vale? Si tiene mucho dolor en la zona cervical, la verás constantemente apretándose, haciéndose así. ¿Por qué? Porque eso la alivia. Y eso es una recompensa para su cerebro, entonces está todo el día haciéndolo. La persona que tiene dolor en la zona lumbar está constantemente buscando de qué forma se tiene que colocar o posicionar porque eso también le alivia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu cerebro está constantemente pensando en ese dolor. Y si está constantemente pensando en ese dolor, es que eso es muy importante para ti. Y si es muy importante para ti, es muy difícil que tu cerebro pueda cambiar esas creencias, ese comportamiento que tiene con respecto al dolor. En este aspecto, el ejercicio también nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hace que la persona se pueda distraer, pueda romper esa creencia de que su cuerpo es muy frágil, de que levantar peso es malo, de que todo ese tipo de situaciones. Ahora me gustaría que cogiéramos toda esta información tan útil, ¿no?, que estamos diciendo para gente que le duele la espalda e intentemos llevarlo como un poco a un caso práctico, ¿vale? Alguien que diga, venga, quiero darle una oportunidad a todo esto que estás diciendo, no he tenido el enfoque correcto hasta ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Y según hemos visto en tus redes, lo sueles trabajar como en 3 fases, ¿no?, para aliviar este dolor. Me gustaría que dijeras cuáles son esas fases, qué objetivos tengo que tener en esta fase, qué ejercicios, etcétera. Ok, vale, perfecto.